Hermanos y amigos, en esta noche reciban un cordial saludo de parte del pastor de la Iglesia Evangélica Peruana de Pocobambilla, que por circunstancias que nos encontramos atravesando en nuestro país y en el mundo entero, y sobre todo en esta ocasión por las directivas que ha dado nuestro presidente del país en cuanto a la cuarentena como medida de prevención para poder evitar de repente la mayoría de los pobladores que podamos contraer esta enfermedad del coronavirus. Y bueno, siendo que tenemos que acatar las disposiciones de nuestro gobierno, nos hemos propuesto de alguna forma llegar a ustedes con el mensaje de la palabra del Señor. Como saben todos los hermanos de aquí de la iglesia, estamos estudiando el libro de Daniel. Y en esta ocasión vamos a hacer la introducción básicamente al libro de Daniel. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, o también tiene la idea más amplia de que Dios es quien me prueba o el que juzga mi corazón. Entonces, Daniel fue un joven que lideraba el grupo entre 4 de los que fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor en los años 606 a 600 antes de Cristo aproximadamente. Un joven que tenía entre 15 a 17 años, y pues es interesante para nosotros ver de cómo Dios pudo dirigir la vida de Daniel y sus amigos allí en Babilonia, en un país extranjero. Además estaban en una condición de ser cautivos allí. Su libro nos narra la historia de un hombre que supo respaldar su mensaje con su conducta. Un hombre que fue coherente entre lo que él creía, lo que hablaba y lo que vivía. Es una de las cosas que mucha falta nos hace en este tiempo, creo yo, a la mayoría de los que estamos en el liderazgo. Cuán importante es reflexionar sobre este libro para aprender el mensaje que tiene para nuestras vidas hoy. El mensaje del libro, entonces, de Daniel es de vibrante actualidad en todas las generaciones. Desde los tiempos de Daniel adelante es un mensaje que siempre está acorde con las cosas que pasamos en cada siglo. Daniel entonces, como profeta de Dios, obviamente demostró su ser un hombre de oración, un hombre con un propósito digno y noble en su vida, y por ende un instrumento poderoso en el plan de Dios para los judíos y también para las naciones. El libro de Daniel podemos dividirlo en dos partes. La primera parte tiene que ver con la biografía, y por eso he considerado que es biográfica, y la segunda parte del libro es profética. La primera parte está descrita básicamente en los capítulos 1 al 6, y la segunda parte en los capítulos 7 al 12. Daniel, como siervo de Dios, le tocó pasar por una experiencia de cambios políticos bastante fuertes, y fue uno de los profetas que tuvo la experiencia de vivir un contexto político, sociocultural de 3 gobernantes diferentes. Y una de las cosas que podemos describir de Daniel es que hace un honor a su nombre, al significado de su nombre. No en vano, su nombre significa Dios es mi juez. En Daniel el capítulo 1, versículos 8 y 9, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando Daniel fue llevado a la corte de Nabucodonosor, fue seleccionado entre los 4 jóvenes que estaban allí y puestos pues para ser instruidos en las leyes, en las letras, en ciencias y en toda arte y conocimiento. Los escritores y comentaristas bíblicos narran pues que una de las prácticas que tenía este rey Nabucodonosor era obviamente de instruir a los que más destacaban, a los jóvenes que más destacaban entre los que llevaban cautivos, con la finalidad de borrar el nombre o la identidad de el pueblo o la nación que era conquistada por él. Entonces Daniel es uno de los profetas que en su primera parte del libro, en los capítulos 1 al 6, describe él allí la experiencia que él tuvo en Babilonia juntamente con sus compañeros y el trato que estos recibieron y el peligro al cual estuvieron expuestos. Además también nos presenta la revelación que Dios le dio para interpretar el sueño a Nabucodonosor cuando este gobernante fue perturbado por un sueño que tuvo acerca de una gran imagen. Teológicamente podemos ver que el libro de Daniel en la primera parte ahonda bastante en esta revelación de la gran imagen, porque tenía que ver justamente con los reinos de este mundo. Y en la segunda parte tiene que ver ya con las profecías que tiene Daniel, las cuales son visiones y profecías que Dios le dio para que hablase tanto al pueblo al reino de Judá, como también un mensaje para las naciones. Daniel, un hombre íntegro, un hombre que en medio de las adversidades, cuando aún la vida estaba bajo constante peligro, su fuente de refugio y respaldo siempre era la presencia de Dios. Creo que Daniel entendió que el Dios de los cielos, el que había creado los cielos y la tierra, él tenía todo el poder para guardarlo. Cuando él demostró su firmeza en cuanto al edicto de este rey para que tenían que adorar a una imagen, él puso una resistencia de no hacerlo porque él sabía que Dios tenía el poder para guardarlo. Además, en su temprana edad, él sabía que aun cuando si Dios no los librara de ese peligro de muerte, podía permitir la muerte, de todas maneras el plan soberano de Dios estaba por encima de cualquier plan humano, por encima de cualquier propósito de vida humana. Dios tiene el control de las naciones, Dios tiene el control de las circunstancias y Dios tiene el control también de la vida de cada uno de sus hijos. Y por eso es que él puso su confianza en Dios para que sea él quien encamine cada uno de los detalles en su vida. El mensaje de Daniel para estos tiempos es obviamente que depender de Dios en medio de cada circunstancia es estar acorde con el plan y el propósito de Dios para la vida de su pueblo. Así que, hermanos y hermanas, yo les animo a que ustedes puedan en este tiempo que estamos obviamente en casa con la familia, y hay que tomarlo por ese lado. Creo que el mundo entero vive en una una vida acelerada. El mundo entero no tiene una tranquilidad en su corazón, aun cuando no se hubieran dado estas cosas de esta pandemia. En casa es muy
que digamos raro ver que hoy en día las familias se sienten juntos, el papá, la mamá, los hijos, pero creo que es un buen llamado de atención de parte de Dios. Este es el tiempo que Dios nos ha dado y nosotros como iglesia debemos tomarlo por ese tiempo. No solamente por el temor de ser contagiados con el coronavirus, sino también que es un tiempo apropiado en el cual Dios nos da para reflexionar. Uno, para reflexionar qué no estamos haciendo bien en nuestra vida personal. ¿Cuánto importa nuestra familia? ¿Cuánto tiempo le estamos dando a nuestra familia? ¿Cuál es la calidad de tiempo que disponemos para vivir como familia y sacar el mejor provecho de la comunión, del compañerismo y también de fortalecer de esa manera nuestra familia? Por otro lado, también es un tiempo apropiado para tomarnos, creo, momentos intensos de orar por nuestros prójimos, por nuestro país, por nuestros vecinos y por el mundo entero. Quizá por las muchas ocupaciones o por las muchas distracciones de la vida no estamos dando el tiempo necesario que Dios requiere que nosotros pasemos en comunión con Él, tomando en cuenta que el plan de Dios para las naciones es mostrar su salvación y el fin de este mundo. A eso nos lleva Daniel, como lo podremos ir aprendiendo más adelante, ya que el propósito de estudiar este libro, primero es descubrir lo que Dios está diciendo. Segundo, comprender qué significa ese mensaje de Dios para mí hoy en día. Y en tercer lugar, aplicar cómo puede incidir esta palabra de Dios en mi vida personal. Si Daniel fue un hombre de oración, Daniel fue un hombre que soportó las amenazas de muerte, que pasó por muchas dificultades, pero mantuvo íntegro su corazón hacia Dios. Creo que eso es lo que nosotros en este tiempo debemos aprender también. Y sobre todo hoy que nos toca vivir en casa con nuestra familia, procuremos animar a nuestra familia, orar unos por otros y meditar en la palabra de Dios. Tal vez no es el inicio de los últimos tiempos, pero sí tiene que ver con un mensaje que Dios está dando a nuestros pueblos y sobre todo a las naciones del mundo hoy. El corazón de muchos gobernantes vive en soberbia, en arrogancia, y es claro que hoy podemos ver de que ante los designios y ante la permisividad soberana de Dios de alguna cosa que escapa del control de la fuerza y la sabiduría humana, entonces nos lleva a pensar mucho más firme que Dios tiene bajo el control todas estas cosas. Y no hay nada mejor que depender de Dios, creerle a Él lo que nos está hablando, obedecer lo que nos está hablando y compartir lo que aprendemos de Dios. Así que, hermanos, en esta noche concluyo animándoles a que cada uno de ustedes separe su tiempo, haga lo mejor que pueda en casa, aproveche estos espacios con la familia, en una buena comunión, en tiempos de oración, en tiempos de meditación de la palabra del Señor. Y bueno, gracias a Dios que tenemos hoy en día la facilidad de los medios de comunicación por el cual siempre podemos estar en contacto con nuestros hermanos, con nuestros amigos y con los que deseamos comunicarnos. Que Dios los bendiga y les dé mucha fortaleza. No dejemos de orar por nuestros vecinos, amigos y por nuestra nación entera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permites, a pesar, Señor, de las circunstancias que nos toca vivir, tener libertad, aún desde nuestras casas, para leer tu palabra, para poder compartir, Señor, el mensaje de tu palabra y poder animarnos unos a otros. Tómanos en tus manos, Señor, guía nuestras vidas y que podamos ser instrumentos de tu gracia, comunicadores de verdades, de esperanza, Señor, y también de servicio a los que lo necesitan. Te alabamos porque son formidables tus maravillas y tu palabra, Señor, es verdad y permanece por los siglos de los siglos. Te alabamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.